El IMER y Opus 94.5 FM presentan Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a Fuete, en este programa en el que celebramos 2 años al aire de tener un espacio para ver la música y escuchar la danza. Yo soy Liliana Mascareñas y pues les quiero agradecer su compañía a lo largo de estos 24 meses ya de programación y pues espero que sigamos disfrutando juntos de toda la riqueza que la danza, tanto clásica como contemporánea, nos ofrece. Hoy les voy a platicar de una figura que fue crucial en el desarrollo de la danza moderna mexicana, esta escuela de danza en la que se rescataban pues las raíces nacionales, los sentimientos revolucionarios, se ilustraban estas luchas de clases, ¿sí?, de toda la época posterior al Porfiriato y durante la Revolución, y que combinada con distintas técnicas de danza, tanto clásica como la influencia de danzas modernas europeas, pues generó un importante movimiento nacional. Y esta figura de la que vamos a escuchar algunas cosas el día de hoy es Waldine von Falkenstein, pero conocida en el ámbito de la danza nacional simplemente como Waldine, quien nació el 1 de febrero de 1913 en Dallas, Texas. Waldine empezó una formación de danza clásica desde niña con algunos maestros rusos en Estados Unidos, pero ella en sus memorias contaba que desde muy pequeña sentía que no le gustaba un poco cómo la limitaba la disciplina de esas clases, el rigor de la técnica rusa. Así que pues empezó a buscar otras cosas, así que después de explorar algunos caminos, entró en contacto con la escuela alemana de danza, otra corriente que influía muchísimo en la generación de una danza moderna a nivel mundial. Con esto, en su camino, ingresó como bailarina y coreógrafa en la compañía del japonés Michio Ito, con quien hizo algunas giras por California y por Japón. Y posteriormente, en 1934, Waldine vendría con esta compañía de Michio Ito a México a presentar un programa con pues esta nueva manera que tenían de hacer danza, y tuvieron una temporada exitosísima en el Teatro Hidalgo. Entre su repertorio presentado en esta ocasión había 2 obras de Waldine ya. Era religioso, que tenía música de Bach, y epigramas españoles, que estaba basada en dibujos de Goya. Y esta temporada que estuvieron en México, al parecer tuvieron unas 15 funciones, le dio muchísimo renombre, prestigio y pues ya el reconocimiento de los mexicanos a Waldine. Posteriormente regresa a Estados Unidos con Michio Ito, se separa de él en 1938, se establece en Nueva York, ahí empezó a dar clases de esta técnica que ella estaba explorando, una nueva manera de moverse, y también presentaba funciones con sus coreografías. Y justo estaba en esta época en Nueva York también tratando de encontrar un nuevo camino donde enfocar esta energía creativa que tenía. Y en 1939 recibe una invitación del secretario de Educación de México para que viniera a nuestro país, no solo a presentar algunos de sus trabajos, sino a crear una compañía de danza moderna y una escuela de danza moderna en nuestro país. Y así es que Waldine llega a México y pues le piden que dé vida a lo que se convirtiera en el Ballet de Bellas Artes, y tenía que dar su primera función en el otoño de 1940. Y esta inmersión en la vida cotidiana en nuestro país pues le dio muchísimo material para ir desarrollando imágenes y movimientos nuevos para esta etapa. Ella quería, por supuesto, pues hacer un ballet que tuviera un sello de México, y ella cuenta que se inspiraba mucho en la
en la gente que veía en la calle, en la manera en la que se movían las mujeres. Le impactaba muchísimo los colores de los rebozos y además ella se empezó a ser amiga de los artistas de ese momento. Recordemos que en esta época en México estaban floreciendo las artes, el muralismo estaba en su máxima expresión, la música y la literatura también estaban produciendo grandes obras en ese momento. Y bueno, con este grupo de artistas amigos, recorrió el país de arriba abajo. Generalmente lo hacían en camión o en tren o a caballo, como podían, porque ninguno tenía un automóvil. Y es así que ella se empezó a sumergir, por decirlo de algún modo, en las tradiciones, en las festividades, en el colorido, en los rituales que conformaban la cultura popular mexicana. Y todo lo que ella veía, todos estos colores, figuras, expresiones que veía, ella empezaba a pensar cómo convertirlo en danza. Todo lo que veía iba como abonando a la danza que ella tenía que crear en este momento. Y es que tenía que preparar un programa para el estreno en 1940 del Ballet de Bellas Artes. Y aquí ella explicaba que el propósito de estas primeras funciones de la agrupación de danza era cristalizar la vida y aspiraciones de México a través de esta disciplina. El sueño de Waldín era crear una danza nueva y saludable con un auténtico y real significado para la gente de México. Era una danza nacional que fuera espíritu y forma, pero que a la vez tuviera un alcance universal. Waldín tuvo una carrera muy fructífera y algunas de sus obras, conocidas tanto aquí como en muchos otros países, son, como les dije, epigramas españoles basada en dibujos de Goya, esta otra religioso con música de Bach, Salutación, Reafirmación del romance con música de Beethoven, Danza para la generación con música de Charles Jones, en fin, una inmensa variedad de producción coreográfica, pero sin duda la obra que la distingue o con la que más se le reconoció en su momento y con la que ha pasado la historia es La Coronela. Y es que esta pieza abre un parteaguas en la historia dancística. Y es por ello que a partir de La Coronela a Waldín se le considera la iniciadora del movimiento nacionalista de la danza. Esta obra, La Coronela, se estrenó junto con otros 5 trabajos de Waldín el 23 de noviembre de 1940 y era, yo le podría decir como tenía toda esta similaridad con la forma de hacer ballets de Sergei Diaghilev, porque tenía puros destacados artistas en distintas disciplinas que dieron vida a esta pieza. Así teníamos la música de Silvestre Revueltas, que de hecho fue lo último que compusiera antes de morir. Estaba basada y apoyada plásticamente en grabados de José Guadalupe Posada. Gabriel Fernández Ledesma se encargó del diseño de vestuario y de escenografía. Sekizano, que era un dramaturgo y maestro de teatro muy importante, participó en la elaboración del guión junto con Waldín y Fernández Ledesma y además en el entrenamiento actoral de los bailarines, porque había partes en este ballet que requerían como una intervención de un coro y que tuviera unas partes más teatrales que dancísticas. Y claro, todos los personajes están inspirados en la obra de Posada. Waldín admiraba muchísimo a Silvestre Revueltas. De hecho, llegó a decir que la música de Revueltas corría por sus venas como si fuera parte de su propia sangre. Ella estaba deslumbrada con el talento de este joven compositor y se sintió muy afortunada de que accediera a componer la música de este ballet de La Coronela, que además sería usado en una ocasión tan relevante como el lanzamiento de la compañía de danza. Para crear La Coronela, Waldín trabajó hombro con hombro con Revueltas, y ella en sus memorias cuenta que lo que producían parecía que emanaba de la misma fuente. Y es que Silvestre Revueltas componía la parte de música, la llevaba al salón de ensayos y mientras estaba ahí, observaba lo que Waldín estaba creando y luego se iba y al día siguiente regresaba con otro poco de música y este proceso lo repetía Revueltas una y otra vez, día con día, siguiendo todo este proceso de ensayo. Y para Waldín era una experiencia muy, muy rica y decía que era el trabajo más perfectamente coordinado que nunca hubiera experimentado. Desgraciadamente este trabajo, o esta coordinación entre Waldín y Revueltas, inició y terminó ahí, con La Coronela, Revueltas falleció inesperadamente a los 40 años, incluso antes de haber terminado la orquestación de esta danza. Así que ante la
pérdida, quedaban 50 días para el estreno de La Coronela, pues Waldin no sabía qué hacer. En algún momento pues consideró anular la presentación de este ballet, pero bueno, como ella pues se envolvía muy bien en este círculo cultural de México, consiguió que Blas Galindo terminara de escribir la música y Candelario Guízar se encargó de la orquestación. Y fue así como pudimos tener terminada la partitura de esta Coronela. La Coronela llevaba a escena el espíritu que animaba diferentes temas de los grabados de Posada, como, por ejemplo, el retrato llamado Corrido de la Coronela. El ballet se presentaba en 4 episodios, cada uno con un título al estilo Posada que encarnaba su tema particular. El primero de estos episodios o cuadros es Damitas de aquellos tiempos, y era una danza muy elegante que presentaba a las jóvenes de la alta sociedad de la época de Don Porfirio, gozando pues precisamente de los deleites de la vida de estas clases privilegiadas en los tiempos previos a la Revolución, y que en cierta forma este cuadro tenía un espíritu de burla y ridiculización, pero pues no caía tampoco en lo grotesco, ¿no? Era una burla muy sutil sin ser algo tan ridículo. ¿Y qué tal si escuchamos esta composición de Silvestre Revueltas para el primer cuadro de La Coronela de Waldin?